mejorar la calidad intrínseca de los productos, sino a lo sumo mantenerla. Como decía, estos órganos vegetales, incluso recolectados, incluso pelados, partidos, preparados para el consumo, permanecen vivos, y eso se manifiesta en un proceso respiratorio similar al que tenemos los seres superiores, aunque por otro mecanismo, en el que los frutos consumen oxígeno y emiten dióxido de carbono, vapor de agua y calor, además de acumular una energía que necesitan para su subsistencia, y evolucionan también, no todos, pero una buena parte de ellos, y un buen ejemplo es este gráfico sobre cómo en el curso de la supervivencia comercial un producto como el tomate, que tiene la clasificación que decimos de climatéricos por su pauta respiratoria, va progresivamente madurando después de cosechado y adquiriendo sus plenas características sensoriales. Para atender esas demandas de los consumidores se está continuamente presentando en el mercado nuevas especies y variedades, tanto de productos hortícolas, están enormemente de moda en toda Europa y naturalmente en España, los brotes, que son, digamos, plantas incipientes de pequeño tamaño, de algunos centímetros nada más, y que se utilizan para preparar ensaladas o para acompañar muchos tipos de carnes o de pescado, y abren unas posibilidades de negocio extraordinariamente importantes en los años recientes y con unas perspectivas extraordinarias para el futuro. Están cambiando la fisonomía de nuestros campos de una manera bastante atractiva, como podemos estar viendo. Son fotografías en nuestro propio campo de Cartagena de variedades y especialidades de lechuga, por ejemplo la lolo rosso, lolo biondo, hoja de roble. Son variedades que hasta hace unos pocos años se desconocían y ahora son esenciales en la agroindustria de nuestra región, pero igualmente en las frutas está habiendo una renovación varietal importantísima. Estamos viendo, por ejemplo, melocotones platicarpos, tipo chato o paraguayo. Estamos viendo nectarinas de todo tipo de variedades, nuevas de ciruela o de manzana o de pera, etc. En este campo la biotecnología está cumpliendo un papel muy importante, facilitando esas nuevas materias primas mejor adaptadas a la manipulación y al procesado mínimo, por la apariencia visual, por la firmeza de los tejidos, porque tiene mayor o mejor sabor y aroma, una mayor calidad nutricional, con una actividad respiratoria y emisión de etileno reducida para prolongar su supervivencia comercial, con menor susceptibilidad a los desórdenes fisiológicos y a los ataques de patógenos, y con mayor seguridad alimentaria desde el punto de vista del consumo. Estamos hablando aquí de mejora convencional, no estamos hablando de transgénesis, ni estamos hablando de situaciones que puedan ser comprometidas o discutibles. Estamos hablando de sistemas convencionales, pero sensiblemente mejorados por las herramientas que nos ofrecen las técnicas de biología molecular celular. Por ejemplo, en el caso de los tomates, mejora en el color o en el tamaño del fruto, o variaciones sobre aspectos convencionales, menor espesor del pericarpio cuando interesa, o facilitar que la placenta se queda unida para cuando se corte en forma de rodajas y se utilice en la cuarta gama o en el procesado mínimo, no se separe y no exude un líquido que es desagradable para su consumo, por ejemplo.
también se están introduciendo cada vez nuevas y mejores técnicas de cultivo y de manipulado mediante la utilización de técnicas de rayos láser y apoyadas en sistemas de GPS o en la protección para evitar pardeamientos. Cada vez más la recolección en el propio campo para optimizar las operaciones de recolección y evitar que se traslade a la industria partes de esa producción que no va a ser utilizable, y se ahorra sensiblemente en mano de obra y se mejora extraordinariamente los rendimientos en esos procesos. Algunas imágenes como la que estamos viendo sobre cultivos de brotes de hortalizas o de hortalizas foliáceas. Otras innovaciones como los cultivos hidropónicos, ya no los convencionales, sino los que están aportando innovaciones en el campo, por ejemplo, de la utilización de la técnica de bandejas flotantes, en el que la densidad de plantación es extraordinariamente importante y el control de los nutrientes en el cultivo es exhaustivo, da una homogeneidad y una calidad extraordinaria a esas materias primas, e innovaciones en el campo, por ejemplo, de la producción en aerotermia, como vemos en esta última diapositiva. Un campo muy importante es no intensificar en exceso los inputs en las cadenas productivas, porque eso genera con bastante facilidad pues problemas al medio ambiente y problemas de aumento de costos, sino dedicar mayores esfuerzos a evitar que una buena parte de lo que se ha producido no se pierda en el proceso de transformación y en el proceso de distribución. Se estiman que con carácter general en el mundo aproximadamente una tercera parte de todo lo que se produce en el sector agrícola no llega a la mesa de los consumidores. Eso supone que trabajar en evitar las pérdidas por todos conceptos es una tarea absolutamente de todos para facilitar la productividad de nuestro sector. Aquí estamos viendo ejemplos de alteraciones de tipo fisiológico, de daños mecánicos por prácticas inadecuadas, y contra eso se están desarrollando innovaciones que abren posibilidades de desarrollo de actividades comerciales, industriales y de servicios extraordinarias, como por ejemplo desarrollo de nuevos equipos para detectar el calibre, el color o posibles defectos superficiales en la propia línea de manipulación. Como estamos viendo, son líneas para el calibrado electrónico que se han implantado en todos nuestros almacenes de exportación de cítricos o de hortalizas y de frutos en general, equipos mecánicos para determinar la firmeza en la propia línea y que por tanto los que no reúnan esos requisitos no pasarían a la cadena de distribución, nuevos equipos con rayos láser para determinar mediante ensayos no destructivos, como estamos viendo, el contenido en sólidos solubles, en azúcares o la firmeza de los productos, la detección, por ejemplo, de semillas en variedades apirenas que no deberían de tenerlas y que por tanto esos frutos habría que destriarlos, eliminarlos de las cadenas productivas mediante análisis de resonancia magnética nuclear, equipos de infrarrojos para determinación de azúcares, de acidez o de defectos internos, con un simple haz de iluminación y poder clasificar por contenido en sólidos solubles. Algunos mercados son extraordinariamente exigentes en que tengan, por ejemplo, en el caso del melón, un mínimo de 8 a 10% de sólidos solubles y quieren que sea con tolerancia cero, de manera que se puede conseguir satisfacer esas demandas mediante estas técnicas que están disponibles. Otras